¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya en nuestro programa en vivo y en directo, esta vez para tratar un nuevo tema respecto a los problemas que tanto nos preocupan, aquellos problemas que, como decimos, nos quita el sueño. Estamos ya con nuestros invitados, a quienes de antemano queremos agradecer su participación y en especial queremos agradecer este desafío de poder hablar de temas bastante cercanos, bastante humildes, que nos afectan a todas las familias. Pues muchas veces en los noticieros, seguramente a ustedes les pasa lo mismo, vemos análisis de economía en la que analizan cuestiones a nivel mundial, a nivel de país, pero son pocos los programas que abordan aquellas preguntas normales, difíciles y complejas que tenemos los ciudadanos y que tienen las familias ecuatorianas en especial. Y precisamente pues hemos diseñado conjuntamente con los panelistas que nos acompañan un programa que intente dar respuestas a todas esas preocupaciones. Pues no hace falta pues como describir un poco el panorama económico en el que estamos, todos lo vivimos de alguna manera a diario, y a este panorama de crisis económica se le suma pues las pocas herramientas que tenemos en educación financiera y en varios aspectos de cómo afrontar en términos económicos esta crisis. Por ejemplo, preguntas que nos hacen muy comúnmente: ¿qué hago cuando pierdo un empleo? ¿Qué hago cuando los ingresos disminuyen? Y si me pagan una indemnización por algo, ¿cómo yo debería manejar esos recursos? ¿Qué gastos debo disminuir? Y básicamente estas inquietudes han motivado a que nosotros preparemos este programa con panelistas pues de primer nivel. Y nuevamente pues nuestro agradecimiento por aceptar este reto de abordar estos problemas tan reales. Bueno, voy a proceder a la presentación de ellos. Nos acompaña el doctor Pablo Beltrán, él es PhD en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Es magíster en Administración por la Universidad San Francisco de Quito y magíster en Ciencias, especialidad de Economía y Organización de Comercio por la Universidad de Gdańsk en Polonia. Muchísimas gracias pues al doctor Beltrán por acompañarnos. Nos acompaña también el economista Diego Olmedo. Él es consejero directivo externo, inversionista, analista económico. Ha trabajado con varias empresas, tanto del sector petrolero, industrial y de servicios, con más de 15 años de experiencia. Es conferencista de la Cámara de Industrias y Producción y de la Cámara de Comercio de Quito. Cuenta con una importante y reconocida trayectoria en el entorno empresarial. Tiene un diplomado en finanzas, también en dirección financiera por el IDE Business School, y también tiene un diplomado en dirección comercial y es magíster también en administración de negocios por el IDE Business School. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y para aclararnos las dudas en el ámbito del derecho y también en el derecho vinculado a la economía, pues nos encontramos con el magíster Andrés Ojeda. Él tiene una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un diploma en Mercado de Capitales y Negociación Bursátil, también en Defensa Internacional de Derechos Humanos por la Universidad Zaragoza de España, y es profesor titular de la Universidad San Francisco de Quito. También se desempeña en el libre ejercicio profesional como abogado socio de Forsetti Abogados en Quito, Ecuador. Bienvenidos nuevamente. Ya ustedes saludarán a nuestro público. Sin embargo, el tiempo es cortísimo y son muchísimas las inquietudes, así que yo voy a empezar como de costumbre con una pregunta en el orden de presentación. En primer lugar al doctor Beltrán, bienvenido nuevamente. Y bueno, para poner en contexto el tema, quisiera que por favor usted nos explique un poco la situación socioeconómica del Ecuador.
tenemos, y yo les había comentado un dato que había encontrado del INEC, en que consta que Ecuador se divide en 5 estratos, ¿no? Que va desde la letra A hasta desde el nivel A hasta el nivel D. ¿Cómo son estos estratos? ¿En dónde se ubica, por ejemplo, la clase media o la clase media baja? Y en función de qué se determina este estrato, es decir, promedio de los ingresos de dichos hogares, de las personas. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones a los organizadores de este evento. Pienso que en la situación actual lo mejor que podemos hacer es informarnos. Lo mejor que podemos hacer es educarnos para poder vencer la crisis, para poder salir adelante como familias, como personas, y de esa manera podemos sacar adelante al país, que es un deber de todos los ecuatorianos. En cuanto a su pregunta, efectivamente el INEC lo que hace es a través de encuestas preguntar a las familias sobre sus niveles de ingreso y sobre sus condiciones de vida. Son muy... Se nos fue la señal. Vamos a ver si regresa dentro de un momento. No, lamentablemente perdimos señal con el doctor Beltrán. Esperemos pueda conectarse nuevamente. Y bueno, siguiendo el orden del programa, pues en el orden que teníamos la presentación, corresponde al economista Diego Olmedo. Pues ya habíamos planteado una pregunta acerca de los estratos. ¿Puede usted continuar un poco con esta explicación de cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo se determinan los estratos y cuáles serían los ingresos por los cuales pues se hace esto, ¿no? ¿Volvimos? Sí, aquí estoy, disculpen. Perfecto, Problemas tecnológicos. estamos. Ok, les decía que es importante entender qué incluye la división que hace el INEC en cuanto a los niveles socioeconómicos. Para esto de aquí les mencionaba que lo hace el INEC a partir de una encuesta que realiza a las familias y les pregunta no solamente sobre el nivel de ingreso, sino también sobre sus condiciones de vida. Entonces, cuando hablamos de estratos socioeconómicos, estamos analizando una combinación de variables que incluye el ingreso económico, es decir, cuánto gana la familia, cuánto percibe, y lo compara con cuánto cuesta la canasta básica de alimentos para ese número de integrantes de la familia, pero también sobre otras variables como es nivel de educación, si el acceso a la educación, acceso a servicios básicos, nivel de recreación o forma de pasar el tiempo, los miembros de la familia, etcétera. Por lo tanto, este indicador, perdón, es muy importante, pues refleja no tanto el momento en el cual se lo analiza, sino lo que se hace son comparaciones en diferentes momentos para ver cómo ha ido cambiando la situación socioeconómica o las condiciones de vida de las diferentes familias ecuatorianas. Ahora, entonces yo pienso que más allá de los números, lo que hay que ver es la situación en el contexto, qué es lo que va a ocurrir con estos niveles, con estos estratos, con esta estratificación, si es que se esperaría que cambie y en qué forma va a cambiar y qué hacer frente a estos posibles cambios que ocurrieran como consecuencia de la actual situación que estamos atravesando. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que ya está de vuelta. Habíamos planteado también la pregunta para el economista Diego Olmedo. Y bueno, ampliando un poco, en función de esto, que ya sabemos que no es como algo totalmente establecido, sino que tiene algunas variables, ¿en dónde se ubicaría, por ejemplo, la clase media baja o los índices de pobreza del Ecuador, de manera que nosotros podamos tener como una radiografía muy general, por supuesto, de la realidad socioeconómica del Ecuador? La pregunta es para mí. Para el doctor Olmedo. Está silenciado su micrófono, sí. Gracias. Ahora sí. Bueno, Joana, gracias por la invitación. Igualmente un saludo para Pablo. Con Andrés lo hicimos en su momento.
Bueno, en realidad quiero basarme en una encuesta que salió recientemente, hace unos 2 meses atrás, por parte de la UTLA y la Cámara de Comercio de Quito, en la que hace lo que toma como universo a 2.600 familias en Quito, precisamente para entender un poco cómo viene el impacto de la pandemia del coronavirus. Y de esa encuesta hay resultados reveladores. Pues bueno, el tema es que la persona que percibe $860 está dentro de la clase media. Los 1.8 perceptores de ingreso prácticamente hace que una familia en clase media reciba $1.560 con respecto a la canasta básica que está estratificada en $720. Entonces, fruto de esa encuesta, hay algunos resultados que quisiera compartirles y que son bastante reveladores, como dije, y que debe llamar mucho a la reflexión, no solamente de los quiteños, sino también a nivel nacional. El 77.2% de los hogares van a ver reducidos sus ingresos. Y eso para las familias, sin duda, tiene un trasfondo profundo para lo que puede pasar este año. El 87.2% de los hogares está afectado por la crisis. El 24.8% de los hogares ha podido ahorrar después de la emergencia sanitaria. Y el 47.8% ha perdido el empleo. Entonces, esto sin duda nos tiene que llamar poderosamente la atención a la reflexión y a la discusión sobre lo que tiene que ver con políticas públicas, y no solamente a nivel de gobierno central, no solamente a nivel de Estado, sino también quienes hacemos empresa, sino quienes también forman parte del sector trabajador. Y esto evidentemente nos implica un acuerdo de tipo político, de tipo social, de tipo económico, para poderle darle viabilidad a la economía y poder salir rápido de la situación de emergencia y poder reactivarnos lo más pronto. Muchos economistas seguramente no estamos de acuerdo en que esa recuperación va a ser en forma de V, va a ser en una forma de L. Es decir, que tenemos una caída abrupta y tendremos una recuperación lenta. Y para eso hay que planificar y hay que rediseñar nuestros modelos de negocio y nuestros presupuestos. Bueno, realmente nos sorprende un poco con los datos que nos ha dado, pues más o menos intuimos que la situación es compleja, pero pues con datos exactos hasta esa descripción pues tan cercana pues no habíamos llegado. Sin duda preocupante, pero aquí sectores de la economía del país afecta más esta crisis económica. ¿Cuál es la clase que va a recibir un impacto mayor y la que pues de plano ya debería estar pensando en medidas? Es la pregunta que tenemos para el doctor Andrés Ojeda. Por favor, si nos puede ayudar. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Saludé ya con Diego. Pablo, qué gusto poder compartir el panel contigo. A ver, la pregunta que acabas de plantear es una pregunta muy interesante, sobre todo cuando escuchamos los datos que acaba de presentarnos Diego. La clase más afectada, siempre hay una clase afectada cuando hay crisis, y normalmente la clase más afectada cuando hay crisis es la clase más débil. En este caso vemos una composición del Ecuador, bajo los datos del propio INEC, donde tenemos una población que nosotros le llamamos clase media, ya lo manifestó Diego, con ingresos que van a oscilar entre los 800 y 1.100, $1.200 para hacer un rango más o menos grande. Por supuesto, los datos del INEC son datos basados en encuestas que van a chocar y que están chocando en este momento con el trabajo que acaba de hacer la UTLA, y concuerdo con Diego en ese sentido. 50% de la población se ha quedado sin trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese gran estrato económico que nosotros teníamos en la mitad, esa clase media, de 800 a $1.200, se fue a cero inmediatamente. Y esto nosotros como abogados, te digo, desde el asesoramiento empresarial, lo vivimos desde que estábamos en medio de la crisis.
Yo no paré de recibir llamadas de mis clientes durante todo el periodo de pandemia, mientras que estábamos encerrados, con la desesperación de mis clientes empresariales diciendo, ya no tengo cómo pagar sueldos. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento? Esa era la pregunta que tenían todos. No tengo dinero en caja para pagar sueldos. Y la segunda pregunta que venían y planteaban es, tampoco sé en qué tiempo voy a tener dinero para pagar sueldos. Conclusión, lo que hemos estado enfrentando a partir de la última fase de pandemia. ¿Qué sucedió? Un gran escándalo de naturaleza hasta social por el despido masivo. Todos debemos recordar que en Quito se hizo un gran escándalo tanto en redes, en medios y demás por el caso Florícolas, ¿no es cierto? Por supuesto, pero era evidente, era algo que se veía venir. El mundo florícola es un mundo que requiere muchísima mano de obra, personas que debían producir un producto, que ya podemos entrar después a discutir sobre el tema de los productos, pero un producto que no me sirve para sobrevivir. O sea, si el día de mañana no tengo las lindas flores que tienes, Joana, detrás tuyo, pues no pasa nada, igual sigo viviendo, ¿no es cierto? Y ahí está el sector que estuvo más complicado y un sector con un altísimo nivel de contratación, de mano de obra. Segundo grupo empresarial, y voy a referirme a los grupos empresariales con masiva mano de obra, ¿cuál fue? El sector de la construcción. Hasta el día de hoy yo tengo clientes de grandes constructoras que no han reactivado su producción y si la han reactivado en un tamaño muy pequeño comparado a prepandemia. Y Diego nos podrá dar cifras desde el ámbito de las cámaras, donde las empresas hasta el día de hoy no pueden ponerse en pie. Muchas en el sector empresarial. Entonces, evidentemente, para cerrar mi intervención, la clase media es donde vamos a ver la mayor afectación. Sin embargo, bajo mi criterio, tampoco podemos olvidarnos de un grupo poblacional que es el grupo empresarial, que sí puede parecer que se vio menos afectado, que claro, es una visión también social. Sin embargo, la situación, y yo te digo desde mi mundo de la asesoría empresarial, que hemos visto con las empresas, con el mundo empresarial, la situación de endeudamiento, la situación de quiebra es extremadamente fuerte. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Bueno, pues esto se pone cada vez más complejo, más interesante y por supuesto que nos surgen más dudas. Vamos a seguir con el análisis. En la misma ronda de preguntas, vamos a hablar con el doctor Pablo Beltrán. Ya sabemos, pues, de alguna manera el panorama que tenemos y sin duda, pues, tenemos que hacer frente a esta situación. Y más allá, como dije al principio, del Estado y de las políticas a nivel mundial, como familias, como personas, como seres humanos comunes y corrientes que estamos viviendo esto, ¿qué debemos modificar? Es decir, hay que modificar la dinámica de consumo, por ejemplo, hay que tratar de seguir como manteniendo en la medida de lo posible cierto nivel de consumo para ayudar a reactivar la economía. Es decir, no consumo nada, pues a la vez entiendo, ¿no? Que la economía tampoco se reactiva o trato de consumir lo más que puedo dentro de las necesidades básicas, pues trato de mantener cierta actividad. ¿Cómo actuar? ¿Qué consumos poder disminuir, limitar? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros deberíamos apuntar frente a esta crisis que nos han descrito ustedes? Gracias, Joana, por la pregunta. Efectivamente, en economía, el principal reto que se enfrenta es tomar decisiones frente a disyuntivas. Y a nivel ya global, como usted indica, si existe la disyuntiva, si se reduce el consumo, estamos cuidando el bolsillo de las familias en época de crisis, pero a su vez estamos afectando a la producción porque disminuye la demanda.
Lo contrario, si seguimos consumiendo la misma cantidad para conservar la demanda y no afectar a la producción, estaríamos dejando en riesgo el bolsillo de las familias y el acceso que tendría en el futuro a otros bienes. Por lo tanto, hay que tomar decisiones racionales. Y nuevamente, como dije al inicio, son estadísticas las que nos ayudan a tomar estas decisiones, pero no debemos tomar decisiones únicamente en base a esas estadísticas, sino que hay que conocer el contexto de cada una de las familias. Por lo tanto, yo pensaría que, por un lado, las familias son las que mejor conocen su bolsillo, conocen su canasta de consumo, y por otro lado, el mercado se acopla enseguida a los cambios en los comportamientos de las familias. Por lo tanto, yo pensaría que las familias deberían hacer un análisis al interior de su propia, de casa adentro, para poder determinar cuáles son los bienes de lujo para esa familia y cuáles son los bienes necesarios. Y tratar de disminuir el consumo en aquellos bienes que la familia considera que son suntuarios para ellos y mantener el consumo de los bienes que son básicos. Ahora, aquellos bienes que son básicos para toda sociedad es salud y educación. Eso es lo que menos se debería reducir, es lo que más se debería proteger. Y yo pienso que, por su lado, el mercado se va a acoplar a estos cambios de patrones de las familias y va a reactivar el aparato productivo siguiendo estos cambios en el consumo. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la época de la pandemia, que se redujo la afluencia, bueno, se eliminó la afluencia de las personas hacia restaurantes, hacia bares, hacia discotecas, y estas empresas, las que han sobrevivido, lo han hecho porque han cambiado sus patrones de comercialización. Entonces han tenido que implementar opciones de entrega a domicilio o de compras en línea, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el mercado siempre se acopla a los impulsos que le da la demanda. Lo que tendríamos es que analizar al interior de cada uno de los demandantes, al interior de cada una de las familias, cuáles son los bienes que se puede prescindir sin que afecte el bienestar de la familia. Gracias. Clarísimo, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, tengo algunas preguntas. Economista Diego Olmedo. Hablamos de que hay ciertos gastos que son superfluos, ¿no? No son estrictamente necesarios. Sin embargo, pues en la realidad que vive el Ecuador, la educación, por ejemplo, y la educación privada es sin duda un gasto o inversión, ya me dirá usted cuál es el término más correcto, que representa un importante egreso o participación dentro del presupuesto. Aproximadamente el 30 o 40% de las familias de clase media destinan como parte de su presupuesto a la educación privada y a la salud privada también, o a los seguros de salud. Estos gastos son considerados a lo mejor innecesarios o tal vez una de las recomendaciones que está pensando o de las decisiones que está tomando la mayoría de personas es dejar este sistema de educación y de salud privada e irse al público. ¿Qué efecto tiene esto en la realidad? ¿Cuáles serían las consecuencias a mediano y largo plazo, por supuesto? Bueno, en realidad, el tener claro que estamos ante un fenómeno sin precedentes, que muchos economistas quizás nos vemos abocados a proyectar y a pronosticar, y en ese proceso podemos equivocarnos, y la incertidumbre juega un papel muy grande, porque los actores económicos trabajan mucho sobre expectativas. Las empresas, las familias, el consumidor, el mismo Estado, a través del gobierno central, trabaja mucho sobre expectativas. Y pensando que el ser humano es racional, como parte de la hipótesis inicial que del Homo económico, esto significa que nosotros tratamos de dar prioridad a aquellos gastos que son realmente importantes. Ahora, claro, como dice Pablo, habrá que ver cada familia cómo puede desarrollar o cómo puede presupuestar sus necesidades. Y evidentemente la alimentación, la vivienda, el transporte son de las primeras líneas de acción que se cubren a través del presupuesto. La educación, pues sí, hay familias que, si yo quisiera darles un poquito de estructura a nivel de finanzas personales y a nivel de finanzas familiares, yo diría que sí, hay dos grandes grupos. Hay tres grandes grupos. Aquellas personas o familias que perciben menos de los $1,500, los que están en más o menos los $1,500 y por sobre los $1,500.
Así que estos tres grandes grupos más o menos ya pueden ir haciendo y rediseñando sus presupuestos para los meses que vienen. Evidentemente, la educación es parte importantísima de un acuerdo familiar. La educación muchas veces, y lo que yo he podido percibir, es que no solamente puede venir de los padres, sino también de la sensibilidad que tengan los hijos a cierto tipo de educación. Y en eso tenemos un amplio espectro en Quito, o también, por qué no decirlo, a nivel nacional. Así que aquellas familias que están por debajo de los $1,500 que comprenden a la clase media, sin duda alguna, y si ven abocados a una reducción del ingreso, van a tener que pasar sus prioridades, van a tener que ser nuevamente revisadas y las familias tendrán que probablemente acudir al seguro público y a la educación pública. Aquellas familias que están más o menos entre los $1,500 harán un esfuerzo por tratar de seguir educando en la parte privada. Y aquellas familias que tienen la capacidad de ahorrar, que verdaderamente han podido generar no solamente un colchón antes, sino después, claro, pueden tranquilamente destinar sus recursos a la educación. Pienso que esa es y a la seguridad privada, ¿por qué no? Eso creo que eso daría una línea bastante clara de hacia dónde va a poder consumir no solamente las familias, sino también hacia dónde es una preferencia revelada, como la llamamos en economía, y los empresarios pueden más o menos marcar la tendencia del índice del consumidor en este tipo de mercados, que es la educación y los seguros privados. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Andrés Ojeda, básicamente, pues, este panorama y así, pues, han apuntalado algunos expertos. Estamos dentro de una economía de supervivencia, podría ser. Yo no recuerdo una crisis y pues tampoco soy tan joven, pasé la del 99, crecí también la guerra con el Perú, la guerra del CENEPA, pues he vivido algunas crisis, pero no recuerdo pues una tan complicada como esta en realidad, o a lo mejor pues es que ya estoy grande y me toca afrontarla directamente y no delegábamos esta responsabilidad a nuestros padres. Pero hablamos de una economía pues de supervivencia, una economía de guerra o de posguerra. ¿Cómo actuar en este tipo de circunstancias? Creo que la forma en la que debemos actuar es con la racionalidad de una persona que ha enfrentado un problema. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nosotros nos enfrentamos, y creo que todos estamos enfrentando diferentes circunstancias, con las estadísticas planteadas previamente, podríamos saber que tenemos circunstancias en las cuales se ha perdido el trabajo, se ha reducido ingresos. Hablemos de la ley humanitaria que nos plantea una posibilidad de acuerdos para poder tener cierta forma de trabajo, cierta forma de recuperación económica a través de contratos con jornada reducida, con contratos que van a determinar un plazo determinado, contratos a un año con la posibilidad de renovación un año más, contratos que más o bien nos dan una posibilidad o un nuevo horizonte. Sin embargo, dentro de casa, ¿qué es lo que yo planteo como una necesidad? Primero, el no confiarnos. La posibilidad de que el día de hoy tengamos un ingreso no significa que el día de mañana lo podamos tener. El hecho de que hayamos cambiado de semáforo de rojo a amarillo no significa que nuestra situación al día de hoy ya no pueda complicarse. Recordemos que estamos recién comenzando a salir del proceso de encierro, que fue el punto más bajo de producción que tuvo el país, y ahora vamos a comenzar a levantarnos. Esa es la idea, la teoría, el deber ser. Pero en este proceso de levantamiento, en este proceso de recuperación, nos vamos a enfrentar con algunas piedras en el camino. Entonces, nuestro trabajo desde casa, ¿cuál debe ser? Ser muy cautelosos. Yo concuerdo con los doctores, si tenemos la capacidad de invertir en educación, perfecto. Si tenemos la capacidad de ahorrar, pues este es el momento de ahorrar. Si tenemos la capacidad de hacer inversiones muy técnicas en temas de salud, un seguro médico privado es clave en este momento.
No podemos pensar al día de hoy, bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, de hospitales colapsados, que si tenemos la capacidad para pagar un seguro privado, no lo vayamos a contratar. Ahora, evidentemente, muchas personas han caído sus ingresos y ya no hay esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es el momento? Momento de presionar al ahorro. Mi criterio es presionemos al ahorro, seamos muy conscientes en lo que gastamos y vamos enfocándonos en una recuperación económica donde el ahorro sea ahora el motor que nos va a dar trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo pasa rapidísimo. Voy a entrar a la última ronda de preguntas antes de las recomendaciones finales y de abrir el panel a nuestro público que nos sigue en Facebook, que también tiene muchísimas preguntas que nos han hecho llegar a través de los comentarios. Y bueno, básicamente voy a escoger dentro de todas las preguntas que tenía planteada, doctor Pablo Beltrán, los estudiantes, las personas mayores de 18 años, los más jóvenes que están entrando a esta actividad económica, se plantean dentro de sus familias en un gran desafío. ¿Debo parar los estudios durante 1 o 2 años y luego continuar y dedicarme a trabajar y ayudar a la familia porque pues es un grupo de poblacional pues que está en una edad productiva, sin embargo, pues tiene o se enfrenta tal vez al desafío de por este momento ayudar a las familias y luego retomar los estudios? Sé que usted tiene experiencia también en el campo de educación superior o tal vez el Estado debería desarrollar alternativas de horarios de estudio en jornadas nocturnas para fomentar la producción de este grupo poblacional. Cuéntenos un poco dentro de su experiencia. Joana, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, no solamente tengo 20 años de experiencia en educación superior y soy consejero académico del Consejo de Educación Superior, sino por principio soy un defensor acérrimo de la educación y de que se incluya la educación como un bien prioritario tanto para el país en la elaboración de políticas públicas como en cada uno de los hogares en el momento de distribuir el gasto de consumo. En este sentido, es importante recalcar que el estudio debería ser el último bien o servicio que se debe reducir o eliminar de una canasta de consumo, puesto que es el bien principal que nos va a permitir romper el círculo de la pobreza, apuntar al desarrollo de la familia y sobre todo apuntar al crecimiento de la productividad del país. Por lo tanto, si nosotros frente a una crisis dejamos de estudiar, estamos iniciando un círculo vicioso del cual va a ser difícil salir, puesto que para poder salir de una crisis lo primero que hay que hacer es impulsar el aparato productivo. Y el impulso del aparato productivo a mediano y largo plazo viene a través de la innovación, y la innovación se la logra a través de la educación. Por lo tanto, yo pensaría que un joven en este momento que está estudiando, si deja de estudiar, va a crear más presión en el mercado laboral, y en este momento en el cual se reduce la oferta de trabajo, la demanda de trabajo, perdón, al incrementar la oferta de trabajo con estos chicos que ingresan al mercado laboral, va a crear un caos todavía mayor. Por lo tanto, mi recomendación a las familias, mi recomendación a los jóvenes es de que traten hasta el último momento de mantener su estatus de estudiante, mantener su educación. El gobierno ha hecho a través de la ley de apoyo humanitaria algunas reformas para poder dar incentivos a los estudiantes a que se mantengan en sus estudios, ya sea secundarios, primarios o de nivel superior. Nosotros en el Consejo de Educación Superior hemos aprobado el día de hoy una reforma en la cual se solicita a las CIEs particulares que reduzcan hasta el 25% en las pensiones de los estudiantes. Esto en concordancia con lo que se aprobó hace 15 días en la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Asimismo, en la misma ley se indica que aquellos estudiantes que participan del sector privado, en el caso de la secundaria, y sector particular, como se llama, en la educación superior, y no puedan continuar este sistema, puedan moverse al sistema público y tienen garantizado su cupo ahí en el sistema público. Por lo tanto, mi recomendación sería que se mantenga dentro de sus prioridades la educación, y si no pueden seguir pagando la educación particular, entonces que se pasen a la educación pública, pero que sea lo último que tocan el gasto en educación dentro de la disminución de su consumo que van a hacer ahora de manera lógica y racional debido a la crisis.
Muchísimas gracias, clarísima sus recomendaciones. Economista Diego Olmedo, otra de las preguntas. Se han llegado a muchas negociaciones por terminación de negociación laboral y bueno, se recibe, bueno, a la vez que hay una mala noticia, por supuesto, de que se termina pues el empleo y la fuente de ingresos, pues también hay un evento inesperado que es recibir una cantidad de dinero de modo de indemnización o de haberes de liquidación, de liquidación laboral, ¿no? Pues sin duda un ingreso pues importante. Pueden ser 3,000, pueden ser 4,000, 5,000, 10,000 dólares, ojalá más. ¿Qué hacer con este dinero? ¿Cómo invertirlo? ¿Lo ahorro? ¿Invierto? ¿Lo gasto? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones usted como experto nos podría dar para estos casos? Bueno, la realidad que tenga cada familia con respecto a sus ingresos y a sus gastos es un poquito complicado estandarizarlo, generalizarlo. Voy a tratar de dar algunas recomendaciones que pueden servir para tomar decisiones en el ámbito financiero. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear un fondo de ahorro de tipo de estabilización, de salvamento, que contenga por lo menos unos 5 o 6 meses de gastos familiares, ya una vez reducidos, una vez replanteados, una vez rediseñados esa estructura de gastos. Entonces pienso que si es que el dinero que tenemos nos ayuda a cubrir por lo menos unos 6 meses de gastos que vamos a tener para los próximos meses, creo que ahí tenemos ya un primer fondo de salvamento, lo vamos a nombrar así. Si aparte de eso tenemos un dinero adicional, pensaría yo en el largo plazo. Y eso puede ser como una herramienta, un instrumento que me permitiría recomendar, serían las pólizas a plazo fijo. Si bien es cierto, la tasa de interés o la rentabilidad que podemos obtener de estos papeles es baja, efectivamente, pero es segura. Y creo que eso nos puede dar un margen de maniobra para el futuro. Digo, pensando en el largo plazo. Si aparte de eso tenemos un dinero adicional, podremos invertir en algunos instrumentos de renta variable. Ahí, evidentemente, la rentabilidad va a ser un poquito más alta. Podemos apostarle a un negocio, podemos apostarle a un emprendimiento, podemos apostarle a nuestra propia empresa. Pienso que también podemos darle fuerza a otras líneas de negocio y eso sería vital. Porque no solamente estamos pensando en el corto plazo, también una línea de negocio también tendría una visión de largo plazo. Y si es que aparte de esto tenemos un dinero adicional, creería que esto es para una inversión de especulación. Creería que podemos apostar por algo nuevo, por algún instrumento financiero, por algún negocio de algún amigo, por algún negocio de algún familiar que creamos que va a crecer de forma exponencial y que también nos pueda generar una rentabilidad. Como digo, habría unas 4 líneas de acción, unas 4 fondos que podemos poner nuestro dinero de tanto en cuanto lo podamos. Pero las 2 prioridades esenciales sería cubrir estos próximos meses de gasto y tener dinero pensando en el largo plazo que tenga esta condición de plazo fijo. Fantástico. Me queda una duda. Entiendo que entonces frente a esto, diversificar un poco pues el presupuesto con el que contamos, no poner como nos decían pues nuestros padres o nuestros abuelos todos los huevos en una sola canasta, sino tratar de dividir un poco el presupuesto para algunas necesidades y algunos escenarios, ¿correcto? Sí, como digo, primero hay que pensar en que tenemos que estabilizarnos los próximos meses. Sería un fondo de salvamento, como digo. Segundo, sería buscar instrumentos o buscar buen recaudo del dinero. Y después de todo esto, si tenemos ya un contingente, tenemos unos valores adicionales, ¿por qué no pensar en buscar nuevas líneas, en buscar nuevos emprendimientos? Creo que eso puede refrescar mucho, no solamente al negocio. Pienso que eso también contribuye positivamente a la generación de empleos y también el Estado saldría ganando porque también tendría, ¿por qué no?, ingresos tributarios. Muchas gracias. Doctor Andrés Ojeda, pues me queda pues de esta planificación de preguntas una muy importante que tiene que ver con la recesión económica.
¿Es parecida esta crisis a alguna anterior que haya vivido el Estado ecuatoriano? Y una pregunta que me llega muchísimo. ¿Por qué no poner dinero en las cuentas de todos y solucionar o aliviar esta crisis? ¿Qué efectos tendría? Es decir, aumentar las cifras o al menos un cero en las cuentas bancarias de todas las personas para tratar de sobrellevar esta situación. ¿Eso es posible? ¿Se hace? ¿Qué efectos tiene? ¿O por qué no es posible hacer eso? A ver, para ir respondiendo a tus preguntas, primero, ¿no se trata de una crisis semejante? No, y no la podemos comparar con las anteriores que ha vivido la economía ecuatoriana. Nos encanta estar en crisis a nosotros, así que históricamente podemos ver algunas épocas en las que hemos vivido situaciones muy complejas. Sin embargo, nosotros tenemos una gran variable al día de hoy que no teníamos previamente, y es el dólar. Esta moneda, que no es una moneda que nosotros podemos prender nuestra maquinita y seguir sacando y seguir imprimiendo papel, como sucedió 80s, 90s, gran época de crisis en el Ecuador, donde teníamos la opción de imprimir papel, de aumentar el salario. Teóricamente se generaba un mayor flujo económico. Conclusión de toda esta impresión masiva de papel, ¿cuál fue? Finales del 99, colapso total de la economía. Lamentablemente nosotros tenemos una gran clase política irresponsable a la cual no se les puede entregar un arma de fuego, porque con ella la van a disparar a todo el mundo. La impresión de papel es algo demasiado delicado. Frente a esto, nosotros tenemos una realidad con una moneda extranjera, la cual les entrega una responsabilidad aún más fuerte a los economistas, la responsabilidad de ser aún más creativos. Así que hay que buscar otros métodos, otras metodologías para poder dinamizar la economía. Al final, esto se resume y de las crisis se saca a los países con producción. No tenemos otra solución. El crear dinero artificial únicamente lo que va a darnos es una falsa apreciación de estar cómodos, pero no nos va a generar un aumento productivo suficiente como para que la economía se dinamice. Pensemos que nuestro mercado es un mercado de, bueno, no tengo números exactos, más o menos 15, 16 millones de personas, ¿no es cierto? Con una gran clase media que se ha visto afectada por toda la crisis económica, que tenemos problemas laborales internos, por lo tanto tenemos una disminución en la capacidad adquisitiva, y que si nosotros pensamos y le apuntamos productivamente a este mercado, es tener la visión muy corta. ¿Qué es lo que tenemos que apuntar? A dinamizar tanto la economía que podamos salir al mundo. Es hora de darnos cuenta que el mundo tiene miles de millones de potenciales consumidores y que nuestro trabajo internamente como país es dinamizar la economía lo suficiente, dar una buena inyección de liquidez a través de un buen sistema financiero. Tenemos un sistema financiero muy sólido en el Ecuador. ¿Qué nos falta? Permitirle trabajar. Mis clases de derecho financiero, yo soy muy claro. La banca tiene un exceso de regulación. No digo que desregularicemos la banca, ojo. A eso le tenemos mucho miedo, ¿no es cierto? No digo eso, pero sí tenemos que darle la opción a la banca de que sea más creativa. Lamentablemente no le permitimos siquiera a la banca ser más creativa. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Hoy en día necesitamos poder desarrollar ese sistema. Mira, nuestro país todavía le tiene mucho miedo al sistema de bolsa de valores. Todos tenemos miedo, nos asusta. En bolsa solo están las grandes empresas. Para poder invertir en bolsa de valores necesito mucho dinero. Eso es falso. Lo que necesitamos es educación financiera suficiente para que nos podamos dar cuenta que el sistema bursátil es un sistema que sostiene a grandes economías mundiales. Así que necesitamos también robustecer el sistema de bolsa, porque es más fácil que 200,000 personas inviertan un monto pequeño de dinero en una empresa a que una sola persona invierta toda esa cantidad de dinero.
Esa es una forma de ser solidarios y de ser rentables en un aparato, en un mundo financiero mucho más libre. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver qué comentarios nos pueden dar respecto de esto en ya las preguntas del público también, ya que topan este tema, ¿no? Vamos en el orden. Doctor Beltrán, Vanessa Costa de Alba nos pregunta, la mayoría de familias se logró ver con esta pandemia que dependen de tarjetas de crédito. ¿Cómo se podría ahora economizar o hacer uso de esas tarjetas? Pregunta, ya que con esas tarjetas se ha visto que es con lo que se compran la realidad de las empresas de comida, ropa, entre otros, ¿no? Bien, aquí hay que considerar de que las tarjetas de crédito es un mecanismo para diferir el pago, para retrasar el pago. Por lo tanto, lo que nosotros compremos con tarjeta de crédito, vamos a tener que pagarlos en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo cómo lo hagamos. Cuando nosotros, mientras más alargamos el plazo, o bien cuando no pagamos la tarjeta, estamos incrementando un gasto más, que es el gasto de intereses. Por lo tanto, mi sugerencia es ser muy cuidadoso con las tarjetas de crédito. Primeramente, revisar de la canasta de consumo qué es lo que yo puedo postergar el consumo para cuando supere la crisis. Segundo, aquello que no puedo disminuir su consumo y debo seguirlo gastando, entonces tratar de pagarlo con lo que tengo en ingreso ahora, y si no tengo ingreso, entonces diferir el pago, pero en el plazo más corto posible. Y luego, si es que me toca hacerlo en un plazo largo, pues entonces sí verificar qué tarjeta o qué mecanismo de crédito me sale mejor y me da un interés más bajo que pagar. Perfecto, muchas gracias. Economista Diego Olmedo dice, bueno, buenas noches. En mi opinión personal considero que la educación, al menos por un año más, sería por medios virtuales, por lo que se consideraría ustedes como un medio de ahorro cambiar al colegio, a un colegio privado o a un público, bueno, más o menos enfocándose un poco a la calidad de la educación, ¿no? Si va a ser virtual, ¿por qué seguir en un particular o por qué migrar al público? Es la pregunta que nos hace Anita Díaz. Bueno, con respecto a la parte educativa, me imagino que Pablo tiene mucho más experiencia que yo. Él, como docente, espero validar con él el criterio. Evidentemente, las plataformas han sido un instrumento de transmitir conocimiento, de transmitir enseñanza a los estudiantes. Sí, es un tanto molestoso, incómodo, pero yo quisiera ir un poco más allá. En realidad, estas plataformas terminan siendo un mecanismo también de autoaprendizaje. Creo que ahora y desde hace algunos años atrás tenemos esa responsabilidad de la autoeducación. Y pienso que los padres de familia, al ver que estamos en una situación que realmente es inédita, ¿no? Estamos en una situación que no tiene precedentes, creo que demanda mucho de la familia llegar a un acuerdo. El que los padres tengamos claro hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos, eso es muy importante porque sin duda alguna implica también esfuerzo de nuestro lado, también educarles. Y seguramente pensábamos que nosotros complementábamos la educación de los hijos. Ahora somos actores principales porque están a nuestro lado y tienen que muchas veces validar los conocimientos. Así que el trasladar esta responsabilidad solamente a los colegios, pienso que está un tanto desenfocado. Pienso que como padres tenemos que darle mucho énfasis a utilizar bien el tiempo de nuestros hijos, a que los estudiantes realmente puedan aprender no solamente del colegio, sino también de las distintas plataformas que tenemos al alcance. Hay demasiada oferta de cursos, hay demasiada oferta de educación que podemos tener a la mano y que puede servir para complementar. Sin duda alguna, habrá gente que puede acceder pagando, pero también hay plataformas gratuitas. Entonces, evidentemente o independientemente que sea una educación privada o pública, creo que ahora habrá una educación familiar. Y eso será una tendencia por lo menos por los próximos 2 años, hasta que encontremos una solución al coronavirus y nuestros hijos puedan ir tranquilos hacia la escuela.
Muy bien, muchas gracias. Doctor Andrés Ojeda, para usted una pregunta. Si es que se puede crear dinero, pues no para los particulares, pero sí para el Estado, y que se destine exclusivamente a obra pública con la finalidad de generar más empleo, ¿esto es posible en términos económicos o no se puede hacer? Bajo, bajo nuestra estructura económica, no. Los dólares, nosotros los compramos. El papel moneda dólar que ingresa a nuestra economía es adquirido a la Fed, al gobierno norteamericano, a través de un proceso de compra de papel, literalmente hablando. Ese es nuestro proceso de negociación y de compra de papel. Nosotros no tenemos esa forma en la cual prendemos una máquina, imprimimos el papel moneda y ese papel moneda se inyecta a la economía. Ese proceso lo tienen los países que tienen moneda propia. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para poder inyectar nuevos dividendos a la economía? Comenzar a tener un proceso de exportación de productos para que haya inyección de dinero. 2, inversión extranjera. En el momento que tenemos una inversión extranjera, que montamos una planta en el país con dinero proveniente de Colombia, de Perú, de Chile, de Canadá, de Brasil, de donde el país que sea, ¿qué tenemos? Una inyección económica extranjera y inyección de flujo para la economía. Tenemos que tener cuidado, y aquí voy a responder la segunda parte de la pregunta. El Estado como inversionista o como quien inyecta dinero a la economía es una metodología que siempre hay que tomarla con pinzas, ¿sí? No quiero meterme a temas económicos porque para eso está un experto economista, pero ya vivimos dos grandes épocas en nuestra economía ecuatoriana donde enfrentamos una gran inversión estatal en los dos booms petroleros que hemos tenido en nuestra economía, y las consecuencias después de la época de bonanza no fueron las mejores. Así que mucho cuidado con pensar que el Estado es el mejor inversionista o es el mejor distribuidor de la riqueza a través de la obra pública. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, tengo varias preguntas, tanto en el chat de Facebook como en el WhatsApp, pero bueno, me llama mucho la atención esta pregunta respecto, y son recurrentes respecto a cómo inyectar capital, ¿no? A nivel de país. Y si se hace con los recursos naturales como el oro y varios recursos que tenemos, ¿por qué no se toma en cuenta estos recursos y únicamente se habla del papel moneda? Nos pregunta Mario. Doctor Pablo Beltrán, perdón, en el orden, sí. Listo, gracias. Sí, a ver, el patrimonio de un país, los recursos del Estado provienen de varias fuentes y asimismo están en varias formas. Una de las formas como tiene el Estado sus recursos es a través del oro. Por lo tanto, para poder aumentar, si queremos canjear el oro por papel moneda y así inyectarlo en la economía, eso implica que está disminuyendo la reserva que tiene el país. Por lo tanto, la reserva hay que cuidarla, hay que mantenerla en cualquier forma que se encuentre durante el mayor tiempo posible. Por lo tanto, claro, cuando el Estado en un momento dado ya agote todos los otros mecanismos, tendrá que hacer uso de esa reserva, de la poca reserva que le queda, porque hay que ser enfático al afirmar que la reserva que tiene el país en el momento es bastante limitada. Por lo tanto, habría que hacer uso de esa reserva en un último momento, cuando ya se agote otras opciones de financiamiento, que puede ser a través de créditos, a través de refinanciamiento de la deuda, a través de algunos otros mecanismos o disminución del tamaño del Estado, el cierre de empresas que no son eficientes, etcétera, etcétera. Y luego, cuando ya no haya cómo cubrir, a pesar de esas medidas, con las necesidades que tiene el Estado, entonces sí se podría hacer uso del oro, que es parte de la reserva que tiene el país. Muchísimas gracias. Como siempre, pues nos queda corto el programa, así que intentaremos dar respuesta a sus inquietudes a lo largo de la semana. Ya vamos a finalizar y como es de costumbre, finalizamos pidiéndoles a los panelistas sobre todos los temas que hemos hablado, si nos podrían dar 3 recomendaciones que ellos consideren importantísimas para este tiempo.
Doctor Beltrán, empiezo por usted pidiéndole pues estos 3 consejos que usted nos podría dar a las familias ecuatorianas en especial que vivimos estos duros momentos. El primer consejo que quisiera dar a las familias es de que estamos en una época de crisis, sin embargo, vamos a superarla. Por lo tanto, hay que tener fe, hay que tener esperanza de que vamos a salir de esta. Pero para poder salir de esta crisis y para poder mantenernos, es importante tomar decisiones racionales, decisiones inteligentes, en cuanto a buscar mecanismos de ingreso y la otra, el de determinar cuáles son los gastos que se deben mantener y cuáles son los gastos que podemos eliminar. Por lo tanto, yo lo que recomendaría, la recomendación que le hago a la familia ecuatoriana es de que busque al interior de su familia o bien fuera de ellas a través de la educación, a través de recomendaciones, siguiendo programas como este que usted está implementando, lo cual es muy importante, ayuda para poder encontrar la solución más precisa, pues solamente la familia puede al interior de ella encontrar la mejor decisión sobre cómo superar la crisis, pero siempre manteniendo que la educación, la salud y la alimentación son cosas importantes que debería estar siempre presente en cualquier época del caso de la familia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Economista Diego Olmedo, bueno, usted tiene una larga experiencia como asesor y bueno, de estas experiencias difíciles de asesorar porque no hay una respuesta exacta, pero dentro de todo, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales? Bueno, Joana, sí, creo que en este camino sintetizar todos en un solo en 3 recomendaciones, pues bueno, es un tanto complejo, pero bueno, pensaría que la primera línea de acción, sin duda alguna, sería la de rediseñar, reestructurar nuestros modelos de negocio, nuestros presupuestos para lo que resta del año y también para lo que se viene en el 2021. Es una tarea muy ardua, pero hay que hacerla, es necesario. Una segunda línea de acción, una segunda recomendación sería, sin duda, hacer acuerdos al interior de la familia, al interior de la empresa. Eso va a servir muchísimo para saber manejar bien los tiempos en los que tengamos que apretarnos, vivir un poco la austeridad y saber acuerdos. Eso es un arte, en realidad. Y una tercera línea de acción es un fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro, de tanto en cuanto se pueda, va a servir muchísimo para lo que se va a venir después, inclusive para premiar la disciplina que hemos venido teniendo los meses anteriores, o también para invertir, o también para premiar, como digo, dándonos un viaje, una comida. Eso va a ser muy importante. Creo que no solamente vivir la austeridad realmente es agobiante, pero creo que a través de un fondo de ahorro le damos un poquito de oxígeno al día a día y también se ve bien porque sin duda ver un poco de dinero en la cuenta para futuras acciones es una buena estrategia. Me parece que estás con el micrófono apagado. Perdón, doctor Andrés Ojeda, bueno, le comentaba, usted como representante de la academia y del sector empresarial, también asesor en Derecho y en Derecho Económico, Financiero y Empresarial, 3 recomendaciones difíciles, pero que usted considere que sean importantes mantener en estos tiempos. A ver, la primera recomendación que yo quisiera plantear es realmente un reto hacia los hogares, hacia las familias. Nosotros nos acostumbramos, y creo que esa es una mala costumbre generalizada, a ahorrar lo que nos sobra, no a ahorrar cuando nos llegue el ingreso. Y el momento en el que nosotros cambiemos ese chip en nuestra cabeza, mañana nos ingresan $100 y nosotros inmediatamente ahorramos 10 y lo ponemos en otra cuenta. Y sabemos que ahora ya no disponemos de 100 sino de 90, va a ser un primer cambio en nuestra cultura personal, en nuestra cultura financiera. Primero ahorramos antes de gastar. Y parte del reto que yo les planteo y les dejo sobre la mesa es, por más de que tengamos un ingreso muy pequeñito, ahorremos. Lancémonos con un ahorro del 5%, del 10% del ingreso. No importa el monto, pero ahorremos ese pequeño monto. Ese pequeño ahorro, después de mucho tiempo, va a ser algo muy interesante. Y si al final ese ahorro se enfoca
en comprarte un auto, cómprate el auto, no importa. Puede ser para comprar una casa, puede ser para pasear, para irte de viaje, para comprarte una computadora, para lo que tú quieras. Pero partamos de ahí. Esa sería mi primera recomendación, que a la par les dejo como un reto. Cambiemos nuestra forma de gastar nuestros ingresos. Segunda recomendación, y ahí voy a tomar también lo señalado por mis colegas previamente, es no entremos en desesperación, porque las decisiones en desesperación se van a tomar mal. En este momento tenemos que darnos cuenta que no hay un lado malo en la película. El virus que nos afectó y que nos ha atacado hoy en día no es culpa del trabajador, no es culpa del empleador, no es culpa de la clase alta, de la clase baja, no es culpa de las personas de Guayaquil, ni las de Quito, ni las de Manta, no. Todos estamos afectados. Entonces es el momento de llegar a acuerdos, es un momento de darnos la mano. Puede ser esto muy hasta romántico lo que estoy planteando. Pero hoy en día no es el momento de amenazarte que te voy a demandar y que te voy a dejar en la calle porque yo te veo que estás un poquito mejor que yo. No, es el momento de darnos la mano para intentar salir. Si no, todos caemos. Mi segunda recomendación. Y mi tercera recomendación, y recalco lo dicho por los doctores, cuidado, dejemos a un lado la educación. Esta crisis va a terminar, pero la educación es indispensable. Y las futuras generaciones, o los chicos, los alumnos que están hoy en día en las aulas, ahora virtual, tenemos la gran ventaja que no teníamos 20 años atrás, en el 98, 99. El poder conectarnos a través de una plataforma, el tener una velocidad de internet suficientemente buena, el tener la opción de no tener que visitar físicamente una biblioteca para agarrar un libro y poder leer, eso nos hace enfrentar de mejor forma la crisis. Y si hoy en día tenemos ese acceso, muchos de esos accesos 100% gratuitos, pues es el momento en el que tenemos que aprovechar. No dejemos a un lado la educación. Eso serían mis 3 recomendaciones. Muchísimas gracias. Sin duda, pues a lo largo pues, de esta temporada hemos tenido varios programas, es nuestro programa número 13, pero sin duda un programa que hace falta volverlo a ver, tomar apuntes, repensar, negociar y hablarlo en familia. Así que a todas las personas que nos están viendo, pues les invito a poderse repetir el programa y ver en qué estoy fallando, en qué estoy haciendo mal, qué necesitaría hacer, cómo repensar aquellas ideas que tenía, cómo tomar mejores decisiones. Bueno, mucha calma. En especial, yo sé que es algo muy difícil de pedir en estos tiempos, de que te puedas dar el espacio de poder respirar y de poder pensar y plantear varios escenarios y de poder conversar. Yo creo que eso, como nos han dicho los expertos, es muy importante. Dialogar en familia, ser lo más objetivos posibles, escuchar la opinión del uno, del otro y juntos poder encontrar la mejor decisión. 5 cabezas piensan mejor que una, sin duda, pero siempre enfocados a encontrar la mejor solución posible. Yo quiero agradecer infinitamente a los panelistas, enriquecedor pues todo lo que nos han comentado durante el programa. Esperamos volverlos a invitar, volverlos a tener con nosotros en el futuro. Y bueno, pues en los comentarios pueden dejar sus preguntas, intentaremos pues transmitir estas inquietudes a los panelistas y juntos pues poder encontrar siempre las mejores soluciones posibles a los problemas planteados, siempre desde el diálogo, desde una cultura de paz, desde la información y la educación que tanta falta nos hace en estos momentos. Muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles con un nuevo tema y nuevos panelistas invitados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Hasta luego.